Damos inicio a nuestra clase de hoy. ¿Qué fue lo que vimos anteriormente? ¿Lo recuerdan? El movimiento circular uniforme. Movimiento circular uniforme, exactamente. Como su nombre lo dice, es circular, vale decir trayectoria con forma de circunferencia. A eso se refiere con que es circular. Y uniforme es, o hace mención al hecho de que tiene rapidez constante. Entonces ustedes piensan en un automovilista, en un auto a 60 kilómetros por hora, siempre 60 kilómetros por hora, pero dando vuelta a una rotonda varias veces. Ese es un ejemplo de un movimiento circular uniforme. En forma más o menos aproximada, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol podría también ser considerado un movimiento circular uniforme. En realidad es una elipse y no siempre va a la misma rapidez, pero los cambios son tan pequeños que uno puede aproximar eso a un movimiento circular uniforme. Y dentro de los conceptos importantes que habíamos visto en un movimiento circular uniforme, les vamos recordando, el primero está el de las coordenadas radial y angular. ¿A qué me refiero con coordenadas radial y angular? Un punto cualquiera de su trayectoria circular tiene coordenadas X, Y. Pero todos estos puntos X, Y están restringidos a esta circunferencia. Y esa circunferencia es una circunferencia de radio R. Entonces, en primer lugar, uno de los primeros elementos importantes es el llamado radio. El radio de la trayectoria. En un movimiento circular, esto es constante. Nosotros también habíamos hablado de la coordenada angular, que es el ángulo trazado desde el eje X positivo en sentido antihorario. Este se llama coordenada angular o también podemos llamarle posición angular. Entonces tengan en cuenta que siempre esa posición angular se traza desde el eje X positivo en sentido antihorario. En el fondo es desde el eje X hacia el Y. Y nosotros también habíamos definido otras cosas. Una era el desplazamiento angular. Recuerden que en el caso de cinemática
unidimensional, desplazamiento era posición final menos posición inicial. En el caso de cinemática bidimensional, también. Era posición final menos posición inicial. El desplazamiento angular respeta esa misma forma de definir desplazamiento. Vamos a llamarle desplazamiento angular a lo que sale de la posición angular final menos la posición angular inicial. Eso se llama desplazamiento angular. Ahora, ¿cómo vamos a medir los desplazamientos angulares? Los desplazamientos angulares, como también son ángulos, se podrían medir en grados. Pero, en general, para cosas varias relacionadas con el movimiento circular, los grados no son siempre la medida más idónea. Entonces, aquí es donde vamos a definir los radianes. Y nosotros habíamos dicho que si ustedes tenían, por ejemplo, aquí un círculo, déjenme tratar de centrar el círculo, y tenían dos posiciones, una por ejemplo aquí, la otra por acá. Entre estas dos posiciones angulares, uno puede definir un desplazamiento angular, vale decir, aquí hay un ángulo inicial, aquí hay una posición angular final, y lo que está aquí en color morado, creo que es esto, sería el desplazamiento angular. Ahora, pensando nuevamente en el caso de la rotonda, piensen que si el auto comenzó aquí y terminó acá, va a haber recorrido también una cierta distancia en metros a lo largo de la rotonda. Entonces, así es como nosotros definimos que un ángulo en radianes se calculaba como la longitud de arco recorrida aquí, que ese vamos a llamarle delta S, dividido por el radio asociado al círculo. Entonces así se calcula un ángulo en radianes. Y en la clase pasada vimos algunos ejemplos de cómo transformar entre grados y radianes. Lo importante aquí era acordarse que 360 grados es igual a 2pi radianes. Ese es el dato importante de acá. Una vez que ya hablamos aquí de las coordenadas y de longitudes, ya comenzamos nosotros a hablar de velocidades. Velocidades y rapideces. Voy a empezar mejor primero con la rapidez tangencial. La rapidez tangencial no es otra cosa que la rapidez de la partícula en dirección tangente al círculo. Es un poco para diferenciarlo de lo que sería como la velocidad radial, que sería la componente que va hacia adentro, pero que esa sería válida cuando, por ejemplo, el movimiento es una espiral. Entonces también se está moviendo hacia adentro. No es lo que vamos a estudiar nosotros aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un movimiento circular uniforme? Ocurre que la rapidez tangencial coincide con la rapidez media. ¿Y cómo uno calculaba rapidez media?
¿Cómo uno calcula la rapidez media en general? Delta S dividido en delta T. Correcto. O sea, en el fondo es distancia dividido tiempo, ¿cierto? Distancia recorrida dividida por el tiempo empleado. Entonces, en un movimiento circular uniforme, ambas coinciden. Por lo tanto, la rapidez tangencial, que vamos a llamarla aquí de V, va a ser igual a la rapidez media, delta S, dividido por el tiempo empleado. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta cómo nosotros definimos los ángulos en radianes, podemos aquí dar vuelta a esta fórmula y escribir que delta S es igual a delta Z por R. El radio es constante, así que es apenas un número que se mantiene tal cual. Pero el delta Z es algo que va a ir aumentando en el tiempo. Y esto que está aquí entre paréntesis es algo que nosotros aquí vamos a llamar de velocidad angular. En el fondo, la velocidad angular tiene también la misma idea que la velocidad no angular. La velocidad angular, pero la velocidad no angular era una tasa de cuánto cambia la posición en función del tiempo. La velocidad angular también dice cuánto cambia la posición angular en función del tiempo. En un movimiento circular uniforme, la velocidad angular es igual al desplazamiento angular dividido por el tiempo empleado. En otras palabras, es como una velocidad angular media. Eso en un movimiento circular uniforme. Y esta es otra ecuación que tienen que tener en cuenta. ¿Cómo se mide la velocidad angular? La velocidad angular se mide en radianes por segundo. Así como la velocidad se mide en metros por segundo, la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Y también nosotros definimos el concepto de período. Que nosotros al menos aquí estamos abreviando con una letra T mayúscula, ¿ya? No confundir con las minúsculas. El periodo corresponde al tiempo necesario para dar una vuelta completa. Entonces nosotros decíamos, por ejemplo, que el periodo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol es de un año, que el periodo de rotación de la Tierra es un día. Esos eran ejemplos sencillos. Entonces, en ese sentido, si uno calcula también velocidades angulares y velocidades tangenciales, cuando tenemos el periodo, o sea, cuando conocemos el periodo, por ejemplo, podríamos calcular la velocidad tangencial, o la rapidez tangencial, perdón, como el arco recorrido en un periodo que es 2πr, el perímetro de la circunferencia, dividido por el tiempo en realizar todo ese arco, que es el periodo. Y en el caso de la velocidad angular, podremos también calcular usando el desplazamiento angular en una vuelta entera, que es 2π radianes, dividido por el periodo, que es el tiempo que demora en dar esos 2π radianes. Entonces, estas dos fórmulas de aquí, si ustedes ven, en realidad son simplemente esta de aquí y esta otra de acá, pero adaptada cuando el tiempo es igual a un periodo. En realidad, más que memorizarse una fórmula más, es entender cómo es que de una se llega a la otra.
Y también vamos a hablar de algo llamado frecuencia. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar cómo de lo último, después de velocidad angular? Ah, De velocidad angular en adelante, ahí me perdí. el periodo. Y velocidad angular tampoco, no lo Ya, entendí. ok. Mira, voy a volver al círculo. Uno cuando hablaba de rapidez en cinemática uni y bidimensional, la rapidez era la distancia recorrida dividida por el tiempo empleado, ¿no? En el caso de la velocidad angular es algo parecido, pero con el desplazamiento angular. Por ejemplo, si aquí tú recorres 30 grados en un tiempo de 5 segundos, uno podría decir, ok, 30 grados en 5 segundos, eso significa que recorrió en realidad 6 grados en un segundo, 6 grados por segundo. Eso es una forma de expresar velocidad angular. ¿Ya? Es cuánto cambia el ángulo o el desplazamiento angular en el tiempo. Ahora nosotros para medir velocidad angular vamos a usar los ángulos en radianes. ¿Ya? En un movimiento circular uniforme es simplemente cuánto se movió en ángulo dividido por el tiempo empleado en moverse ese ángulo. En el mismo ejemplo que yo di hace poco, el ángulo que se movió eran 30 grados, ahí habría que transformarlo a radianes, ¿sí? Y el tiempo empleado eran 5 segundos. Ahí dan los 6 grados por segundo, que en radianes sería otro número. Ahora, en el caso del periodo es el tiempo necesario para dar una vuelta completa. ¿Ya? Eso es el periodo. Simplemente el tiempo de una vuelta entera. Así que piensen que el periodo de rotación de la Tierra es un día, el periodo de traslación de la Tierra alrededor del Sol es un año. Ahora, si nosotros tomamos esta primera ecuación, distancia dividida por tiempo, y la adaptamos cuando nosotros tenemos el periodo, o sea, una vuelta entera, la distancia recorrida sería una vuelta entera, o sea, 2πr. El tiempo sería el tiempo de una vuelta entera, periodo. ¿Qué pasa en el caso angular? La velocidad angular en un movimiento circular uniforme sería desplazamiento angular dividido por el tiempo. Pero en una vuelta entera, el desplazamiento angular son 2π radianes. Y el tiempo de una vuelta entera es el periodo. Entonces aquí tenemos una forma alternativa de calcular frecuencia angular, velocidad angular. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la frecuencia. La frecuencia que aquí vamos a abreviar con la letra F. La frecuencia no es otra cosa que el inverso del periodo. ¿Para qué se ocupa la frecuencia? La frecuencia, por si acaso, se mide en segundo a la -1, o 1 dividido por segundos, o también llamados hercios o hertz. Resulta que el periodo nos daba una idea de tiempo necesario para dar una vuelta. La frecuencia, en cambio, es al revés. Nos dice el número de vueltas que se dan por unidad de tiempo. Segundo, minuto, etc. Profe, arriba dice 1 partido en segundos. Sí, 1 partido en segundos. Ah, ya, Voy a escribirlo un poquito vale. más claro. ¿Ustedes han escuchado hablar de repente de las RPM de un motor? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Lo que dice las revoluciones por minuto es cuántas vueltas da el eje del motor en un minuto. Es una medida de frecuencia. Número de vueltas por unidad de tiempo. En este caso, por minuto. RPS serían revoluciones por segundo. Una RPS sería lo mismo que un hertz. Y hasta ahí nosotros habíamos llegado en la clase anterior y comenzamos a ver algunos ejemplos. Y uno de esos ejemplos era, o uno de esos ejercicios, mejor dicho, era calcular
la rapidez tangencial de la ciudad de Temuco en el movimiento rotacional de la Tierra. Entonces, primera cosa, voy aquí a dibujar un esbozo del planeta Tierra. Temuco está más o menos por aquí, creo. Haciendo una búsqueda, uno se entera que Temuco está aproximadamente a 38.7 grados por debajo de la línea del Ecuador. Entonces este de aquí va a ser el radio de la Tierra. Y yo a ustedes les di el radio de la Tierra. Les dije que el radio de la Tierra era aproximadamente 6.370 kilómetros. La latitud de Temuco son 38.7 grados sur. Entonces, si queremos calcular la rapidez tangencial, necesitamos primero definir cuál es la trayectoria de Temuco. Piensen que la Tierra da una vuelta sobre un eje imaginario que va a estar por aquí. Y estamos hablando que aquí, en esta región de aquí, aquí hay 38.7 grados. Aquí tengan cuidado con cómo está configurada su calculadora. Entonces, toda la Tierra está girando en esa dirección. Eso implica que Temuco va a estar girando haciendo un movimiento de este estilo. No va a estar girando así, no. Va a estar girando en realidad en un movimiento, en un círculo horizontal, en este dibujo. Voy a intentar dibujarlo, va a ser algo como esto. Entonces la primera cosa que aquí hay que determinar es cuánto es el radio de la trayectoria circular, que no es el mismo que el radio de la Tierra. ¿Ya? Entonces, primera cosa, radio de la trayectoria. Que eso es lo que nosotros vamos a llamar de R mayúscula sin ningún apellido ni nada. Si uno aquí hace un zoom de este dibujo, vamos a notar lo siguiente. Vamos a notar aquí. A ver, déjame ver si me resulta el dibujo que quiero hacer. Sí, resultó. Muchas gracias. Tenemos aquí el radio de la Tierra. Y este de acá abajo, el cateto inferior, vendría siendo el radio de la trayectoria circular, la R sola. ¿Qué ángulos tenemos? Nos dicen que acá hay 38.7 grados. Por ángulos correspondientes, este ángulo que hay aquí, entre el cateto R y la hipotenusa, también tendrían que ser 38.7 grados. Entonces, para poder yo buscar cuánto vale R, necesito alguna función trigonométrica que me relacione a R, a RT y al ángulo. ¿Qué funciones son esas? ¿O qué función es? El coseno.
El coseno, justamente. Ahí varias personas me han respondido, tanto por chat como por voz. El coseno de 38.7 grados sería entonces el cateto adyacente, que sería R, dividido por la hipotenusa, que es el radio de la Tierra. Así que aquí, si ustedes despejan, van a tener que R, el radio de la trayectoria de Temuco, va a ser el radio de la Tierra por coseno de 38.7 grados. Muy bien, con eso tenemos el radio de la trayectoria. Pero nos falta otra cosa, nos falta el periodo. ¿Cuánto es el periodo de este movimiento? ¿Cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta? 24 horas. 24 horas, un día. Que por si acaso, esto es lo mismo que decir 86.400 segundos. ¿Ya? Súper. Y con eso podemos entonces calcular la rapidez tangencial de Temuco. Si nosotros miramos nuestro banco de ecuaciones, considerando que el movimiento de Temuco es aproximadamente un movimiento circular uniforme, sería el perímetro, 2pi por el radio de Temuco dividido por el periodo. Voy a hacer todo esto más acá, para tener más espacio. Entonces tengo 2pi por el radio. El radio de Temuco dijimos que era el radio de la Tierra por coseno de 38.7. El radio de la Tierra son 6.370 kilómetros, aprox. O sea, 6.370. Y le agrego 3 ceros para que quede en metros. Por coseno de 38.7 grados. Y ahora dividimos todo eso por el periodo. Que el periodo son 86.400 segundos. Y aquí queda claro que la unidad de medida van a quedar en metros divididos por segundos. Y ahora lo que hacemos es multiplicar todo eso. Si nosotros tomamos 2pi, multiplicamos por 6.370, 123, 138.7, y por 86.400. Miren, a mí me da que son 361 metros por segundo. No sé si a ustedes les da lo mismo. ¿Les da igual? Profe, ¿Sí? por lo menos a mí igual me dio. Igual te Sí. digo. Ya. Ok, súper. Ya, perfecto. Entonces, conclusión, esta es la velocidad tangencial de Temuco respecto del planeta Tierra. O sea, en el fondo, una GoPro, si imaginen que la Tierra tuviese una GoPro en el centro, esa GoPro estaría viendo a Temuco moverse a 361 metros por segundo. Entonces, esta sería la rapidez tangencial de Temuco. Consultas o algo que no haya quedado claro del ejercicio, de la matemática o de algo realizado. Profe, Sí, adelante. por ejemplo, si nos piden calcular la rapidez tangencial de otra parte, necesariamente necesitamos saber dónde está posicionado más o menos para hacernos la misma idea que hicimos con Temuco. Claro, sí, aquí yo les puse la latitud porque ese era un dato. Si ustedes hacen el mismo cálculo con Punta Arenas, tendrían que tener la latitud de Punta Arenas, por ejemplo. Ah, ya.
Bueno, aquí igual ustedes también se pueden dar cuenta, bueno, dado que esto depende del coseno de la latitud, eso significa que las ciudades que están más cerca del ecuador tienen una velocidad tangencial mayor, mientras que las que están más cerca del polo tienen una velocidad tangencial menor. Y tiene sentido porque piensen que por ejemplo, imagínense la ciudad de Quito, que está muy cerca de la línea del Ecuador. Esa vuelta es mucho más larga y la está haciendo en un día. Mientras que Punta Arenas, que está por acá abajo, hace una vuelta mucho más corta, pero también en el mismo día. Así que, obviamente, una vuelta más larga en un mismo tiempo va a dar una velocidad, una rapidez tangencial mayor. Ahora, ese efecto es un efecto importante, sobre todo cuando tiene que ver con aplicaciones de alta precisión. Si se necesita, por ejemplo, determinar trayectoria de un satélite en torno a un punto dado de la Tierra, todo eso hay que tenerlo en cuenta para que pueda ir sincronizadamente. Para que, por ejemplo, si ustedes necesitan que un satélite esté siempre sobre una ciudad, hay que calcular bien cuáles son esas velocidades, porque si no, no es lo mismo que esté encima de Temuco a que esté encima de Tokio. Van a dar velocidades diferentes. E incluso puede ser determinante a escalas más pequeñas. Solo como curiosidad, ¿alguien sabe cuánto es el récord actual de un disparo de un francotirador en cuanto a longitud? 2 kilómetros. Un poquito más. De hecho, el anterior era de 2 kilómetros, pero en el 2017 ese récord fue quebrado. Pero sí, efectivamente hubo un récord que eran de 2 kilómetros. El récord actual de disparo con un francotirador es de 3.540 metros. La bala estuvo más o menos como 10 segundos en el aire. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Resulta de que ya ustedes ven de que, por ejemplo, aquí en este mismo ejemplo que les he dado, si uno está en el sur y se va un poquito más al norte, un punto en el norte se mueve un poquito más rápido. A una distancia de 3.540 metros, resulta que el blanco, a donde quiere llegar la bala del francotirador, se mueve más rápido que el mismo francotirador. Eso significa que si el francotirador no tiene en cuenta ese efecto, el tiro se le va a ir como 2 metros a la izquierda o 2 metros a la derecha, dependiendo en qué hemisferio esté. Entonces ese tipo de efectos también tienen que tenerse en cuenta cuando se lanzan proyectiles varios. Ok. Y hasta ahí nosotros habíamos visto en la clase anterior. Ya hoy día vamos a hablar un poco más sobre velocidad tangencial, que está muy relacionado con la rapidez tangencial, y aceleración centrípeta. Antes de continuar, no sé si hay alguna duda que quieran resolver antes. No, profe. Bueno, recuerden, si tienen dudas me pueden preguntar más adelante y como siempre les digo, no tengan miedo de preguntar. Ahora vamos a hablar de velocidad tangencial. Si ustedes tuviesen que decirme, con lo que ustedes saben de física actualmente, ¿cuál es la diferencia en general, entre velocidad y rapidez? ¿Qué me tendrían que decir ustedes? Una es con vector. Una es un vector, efectivamente. La velocidad tangencial es un vector, porque las velocidades son vectores. No solo tienen módulos, tienen dirección y sentido. Un automovilista dando una vuelta en una rotonda ve su velocímetro, este dice 60 kilómetros por hora, pero está en realidad ese velocímetro dando una rapidez tangencial. Dice que el auto va avanzando 60 kilómetros cada hora que avanza, pero nunca dice hacia dónde. Si uno además a esa información le añade información respecto de hacia dónde está dirigido, ahí aparece el concepto de velocidad tangencial. En primer lugar, siempre la velocidad, el vector de velocidad, es tangente a la trayectoria. Eso es verdad para cualquier tipo de movimiento.
circular o no circular. El vector de velocidad tangencial tiene un módulo, o sea, una longitud, el largo del vector, o magnitud, como quieran llamarle, igual a la rapidez tangencial. Entonces lo que cambia entre la velocidad y la rapidez tangencial es que la velocidad tangencial además da información de direcciones. Entonces, si ustedes tienen su partícula moviéndose aquí, por ejemplo, moviéndose en esa dirección, el vector de velocidad tangencial es un vector que en este caso, piensen en el automovilista, tiene que apuntar hacia el frente. Y además tiene que apuntar tangente a la trayectoria, tangente al círculo. Si yo dibujo el radio aquí, supongamos que este de aquí es el radio, la velocidad tangencial, al ser tangente a la trayectoria, va a ir más o menos en esa dirección. Y va a terminar siendo, en este caso, perpendicular al radio. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco sobre aceleración. ¿Cómo uno definía aceleración en general? Más que darme una fórmula, díganme como una definición con palabras. En el chat alguien me dice cambio en la velocidad. Efectivamente va por buen camino eso. Porque la aceleración efectivamente es en la tasa de cambio, o cómo cambia la velocidad, tasa de cambio o cómo cambia, de la velocidad en función del tiempo. Porque la velocidad podría cambiar a medida que uno avanza, por ejemplo. Podría cambiar con la posición. Pero la aceleración mide cuánto cambia la velocidad a medida que pasa el tiempo. Ahora, en un movimiento circular uniforme, la rapidez es constante. Pero la velocidad es constante. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No, profe, ¿Por qué no? porque es modular va cambiando el ángulo, entonces no puede ser constante. Va a variar con el tiempo. Exactamente. La velocidad no es constante porque va cambiando su dirección. Claro, tal vez su módulo se mantiene tal cual, pero la dirección está cambiando constantemente. Tanto como me lo dijo el compañero por chat, como me dicen por chat, como me lo han dicho por voz. Entonces la velocidad no es constante. El hecho de que la velocidad no es constante implica que existe
una aceleración. Ahora, si ustedes piensan aquí en la misma situación que les estoy mostrando aquí, aquí tenemos digamos, al vector de velocidad de un cierto tiempo t1, y aquí voy a tener la misma situación pero en un tiempo t2. Voy a mover todo esto. Veamos si me resulta. No, no me resultó, voy a tener que dibujarlo todo de nuevo. Vamos, por favor, no me hagas esto ahora. Por ahí. Tenemos aquí el radio. Voy a intentar dibujar un radio aquí. Y tenemos aquí el vector de velocidad. Tiempo t1, tiempo t2. Si nosotros comparamos ambas flechas, esta va a ser la velocidad inicial, y esta va a ser la velocidad final. Voy a cambiar el color sí para que no se nos confunda. Deberían tener el mismo largo. Si no quedo con el mismo largo es porque yo no lo dibujé bien nomás, pero tienen el mismo largo. Y nosotros aquí tendríamos que calcular cuánto es la diferencia, o sea, velocidad inicial menos velocidad final. Si queremos calcular el vector resultante de eso, tenemos que tomar la velocidad final, que es la verde, y sumarle la velocidad inicial. Pero la velocidad inicial tendríamos que sumársela pero en sentido contrario. O sea, tengo que dar vuelta a este vector, esperando que me haya quedado de la misma, casi, por ahí, no, por ahí está mejor. Que me haya quedado, bueno, justo ahora no quiere cooperar mi computador, pero bueno. Entonces, aquí tenemos la velocidad final menos la velocidad inicial, y el resultante que sale de esto, fíjense que es un vector que apunta hacia el centro. El vector que está en negro aquí. Eso significa, ¿sabes qué? El vector de cambio de velocidad tiende a apuntar hacia el Profe, centro, ¿sí? ¿por qué se da vuelta el vector? Por el menos. Ah, ya. Porque en el fondo lo que tengo que hacer es tomar el VF y sumarle el negativo del VI. Entonces por eso dio vuelta el VI, porque el negativo del VI es el que estoy sumando. Entonces esto ya me dice, ¿sabes qué? Entonces va a haber aquí una aceleración que apunta hacia el centro. Les presento a ustedes la aceleración centrípeta. Que es una aceleración que cuantifica la tasa de cambio del vector de velocidad tangencial. Además, este apunta hacia el centro.
Ahora, la pregunta que ustedes se pueden hacer es, bueno, ya sé que apunta hacia el centro, pero ¿cómo lo calculo? Su módulo está dado por cualquiera de estas dos expresiones. Rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, o velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio de la trayectoria. Cualquiera de las dos. Ustedes aquí pueden preguntarse de dónde yo saqué estas expresiones. Hay más de una forma de calcularlas o de determinarlas. Una de ellas están las diapositivas que están online, ¿ya? Que esas, por ejemplo, usan geometría pura y vectores para determinar cuánto valen estas aceleraciones. Les muestro una forma alternativa, ¿ya? A nosotros, miren, a ustedes nosotros no les vamos a pedir que se sepan de memoria cómo llega uno a estas expresiones, ¿ya? Pero quien tenga curiosidad por saber cómo se llega, piensen en lo siguiente, que la posición aquí, en función del tiempo, es R coseno de Z por I más R seno de Z por J. Si yo calculo la velocidad, para quienes ya sepan de cálculo, ustedes van a saber aquí que la velocidad se calcula derivando esto con respecto al tiempo. Insisto, en este curso nosotros no les vamos a hablar nada con derivadas, así que no se asusten porque vean derivadas aquí. Esto es solamente para mostrar. El radio es constante, así que la derivada no le va a hacer nada ahí. Esto queda menos R por la tasa de cambio del ángulo. Por seno, más R, la tasa de cambio del ángulo, por J. Pero esa tasa de cambio no es otra cosa que cómo cambia el ángulo en función del tiempo, o sea, la velocidad angular. Y si ustedes aquí calculan la aceleración, que era derivando la velocidad con respecto al tiempo, es volver a derivar aquí usando regla de la cadena. Bueno, aquí omega es constante, queda menos omega R por la derivada de seno, que es coseno, por la derivada de lo de adentro, que nuevamente va a salir un omega, más R omega, la derivada del coseno, que es menos seno, por la derivada de lo que está dentro del coseno, que es nuevamente omega. Y fíjense que lo que va a salir acá, si ustedes factorizan, les queda lo siguiente. O sea, les queda que la aceleración es menos omega cuadrado por el vector de posición, que es como la ecuación que está aquí en naranjo. De modo que si después nosotros aquí sacamos el módulo, va a quedar que es omega cuadrado por el módulo de R, que es R mayúscula. Esta es una forma de entender de dónde vienen estas ecuaciones. Esto es para quienes ya conocen de cálculo. Quienes todavía no conocen de cálculo, no importa, pues en las diapositivas hay una forma alternativa que no utiliza derivadas. Ahora, independientemente, nosotros a ustedes no les vamos a preguntar estas derivaciones,
Nosotros a ustedes les vamos a preguntar problemas, ¿ya? Así que si ustedes por último no entienden bien de dónde vienen estas fórmulas, no importa, lo importante es que ustedes las sepan ocupar bien, ¿ya? Yo les mostré esto para quien tuviese curiosidad de saber de dónde saqué estas fórmulas y que no parezca como que simplemente las saqué como de debajo de la manga. Ok. Entonces lo importante aquí son estas dos ecuaciones que nos dan la aceleración centrípeta. Ahora, vamos a situar todos los vectores que hemos visto hasta ahora a ver, ya, naranjo, flechita, ya. Primero es el vector de posición. Déjalo con otro color mejor, ahí. El otro es el vector de velocidad. Y el otro es el vector de aceleración. Entonces, ¿qué es lo que vemos del vector de posición? El vector de posición tiene módulo constante. Que es el radio de la trayectoria. Pero está cambiando continuamente su dirección. El vector de velocidad también tiene módulo constante. Que es la famosa rapidez tangencial. Pero cambia su dirección. Y tenemos el vector de aceleración centrípeta, que también tiene módulo constante, pero cambia su dirección. Cambia su dirección en el sentido de que este vector verde, aquí está como en diagonal, pero aquí arriba va a estar hacia abajo. Pero independientemente de eso, siempre apunta hacia el centro del círculo. Entonces estos son los tres vectores que están involucrados en un movimiento circular uniforme. ¿Consultas o algo que no se haya entendido antes que continuemos? Profe, necesariamente en un dibujo tenemos que expresar ese radio como vector o lo vamos a expresar como R mayúscula. Pueden expresarlo como R mayúscula, en ese caso no tendría la flecha, sí. Ah, Si usted usa la R mayúscula, en el fondo cuantifica no dirección, sino que cuantifica solamente la distancia entre la partícula y el centro. ¿Ya? Pero nada más que eso. Vamos con un ejemplo. Vamos a colgarnos del ejemplo anterior de Temuco y vamos a calcular
el módulo de la aceleración centrípeta de Temuco. Vamos a comenzar ya con algunos datos que conocemos. Ya sabemos que el radio de la Tierra eran 6.370 kilómetros, o lo que es lo mismo, 6.370, o sea, 6.370.000 metros aproximadamente. Ya sabemos que la latitud de Temuco eran aproximadamente 38.7 grados sur. Con lo que esto nos daba a nosotros que el radio del círculo de Temuco era el radio de la Tierra por coseno de 38,7 grados. Y nosotros antes habíamos calculado la velocidad tangencial de Temuco, la rapidez tangencial de Temuco. Si nosotros miramos un poquito más arriba, vimos que la rapidez tangencial de Temuco eran 361 metros por segundo. Bueno, entonces calculemos la aceleración tangencial de Temuco, o por lo menos el módulo de esta aceleración tangencial. Rapidez tangencial al cuadrado, dividido por el radio de la trayectoria de Temuco. O sea, 361 metros por segundo al cuadrado, dividido por el radio de Temuco, que sería 6.370.000 metros por coseno de 38.7 grados. Les doy unos segundos para que hagan el cálculo y me digan ahí cuánto es. Les voy aquí a dar la parte fácil por ahora. Profe, me da 0,015, 16. 0,016. Ya, a mí me da 0,026. A mí igual me dio esto, profe, me había asustado. Pensaba que era muy bajo. ¿Cuánto te da? ¿0.010 o 26? No, 0,026. Bien, de todas formas, miren, voy a compartir aquí la calculadora también para que vean in situ también. Por ejemplo, si ustedes tienen una calculadora que es como esta, la pueden ver, ¿cierto? Sí, Ya. Mi recomendación es que no tengan miedo de usar los paréntesis. Por ejemplo, 361 al cuadrado, dividido por, si ustedes primero dividen por 6.370, bla, 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 después ponen el coseno, podría ser que la calculadora, dependiendo de la versión de la calculadora, primero divida por el 6 millones y tanto, y después todo el resultado lo multiplique por coseno. Entonces, para evitar esa ambigüedad, mejor primero abramos un paréntesis. 6.370, 1, 2, 3, coseno de 38.7. Pueden ver que la calculadora aquí dice D, o sea, está en grados. ¿Ya? Esto da 0.026. ¿Ya? ¿Por qué les muestro así con calculadora en mano? Porque, insisto, de repente calculadoras diferentes pueden dar resultados diferentes. Por ejemplo, si yo no hubiese colocado el paréntesis aquí, esta calculadora
da el mismo resultado. Pero yo he visto otras calculadoras que dan el resultado diferente, porque interpretan diferentemente la orden. Entonces mi consejo es que no tengan miedo de usar paréntesis. De hecho, mejor úsenlos para que la calculadora no se confunda con la orden. Ok. ¿Consultas? Profe, ¿Sí? sabe que me da 0,0249 y más decimales. No sé qué estoy haciendo mal. 0.0249. Sí, Eso es aproximadamente 0.025. O sea, igual está como bien cerca del valor que está aquí. Tal vez tu calculadora está en la configuración, ¿dice D o dice G? G. Ya, eso es. Porque los G son grados centesimales, no son los mismos que los grados que trabajamos nosotros. Tiene que estar en D. Inténtalo con D y ahí cuéntanos qué tal va. Profe, Gracias. como decía usted, es importante eso del paréntesis porque en mi calculadora, por ejemplo, si no le pongo el paréntesis, me da error, no me da el resultado. Ya, ok. Entonces, miren, por eso yo les puse aquí la calculadora, porque sí, parece algo trivial, pero sí, de repente calculadoras diferentes dan resultados diferentes. Lo he visto, que de repente una misma secuencia de dígitos, de comandos, dan cosas diferentes solamente porque están programadas con algoritmos diferentes. Entonces, por eso mejor usen los paréntesis para evitar cualquier ambigüedad. ¿Alguien más me estaba diciendo algo que no alcancé a escuchar, creo? O me lo imaginé. Bueno, en el caso que ustedes se pregunten cómo es que uno cambia la configuración de la calculadora. No conozco el caso de todas las calculadoras, pero les puedo mostrar en calculadoras de este tipo. Ustedes se van donde dice modo, modo, modo nuevamente, modo, hasta que les aparezca esta pantalla, grados, radianes, grados. Aquí ustedes tienen que seleccionar los deg, ¿ya? Porque en inglés degree es como se le llama a los grados sexagesimales, a los grados que son 360 en un círculo. Entonces que ustedes seleccionen el 1 para dejar su calculadora en grados. Si ustedes quieren su calculadora en radianes, ahí colocan el 2. ¿Ok? ¿Alguna consulta extra antes de continuar? Ok. Bueno, Yo digo que aquí, no. ok. Aquí tenemos un pequeño comentario que hacer. Fíjense que la velocidad tangencial, la rapidez tangencial, perdón, de Temuco, da un número grandote, 361 metros por segundo. O sea, significa que nosotros, al menos o quienes vivimos en Temuco o en los alrededores de Temuco, no es tanta la diferencia, la verdad, en cuanto a la velocidad. Estamos moviéndonos respecto del centro de la Tierra a 361 metros por segundo, un poco más de 3 cuadras por segundo. Y sin embargo, nosotros no lo notamos. Este es el motivo por el que no lo notamos. La aceleración centrípeta es tan baja que nosotros prácticamente no nos damos cuenta del movimiento circular. Nosotros lo percibimos casi como si estuviésemos andando libremente, como si estuviésemos en reposo. Piensen que si ustedes hacen el cociente entre el valor de G, que es 9.8, dividido por 0.026, eso les da que esto de aquí es del orden de 377 veces más pequeño que los 9.8 metros por segundo de la aceleración de gravedad. Eso explica por qué nosotros no sentimos el movimiento rotacional, ¿ya? No es que la Tierra sea plana, sino que es que nosotros no lo sentimos porque al final nosotros no nos damos cuenta debido a la baja aceleración.
Piensen cuando ustedes van en una micro. En una micro ustedes pueden ir de lo más bien, no sienten grandes perturbaciones, pero si la micro se manda una acelerada brusca o una frenada brusca, ustedes sí lo sienten. Nosotros somos sensibles a la aceleración, no a la velocidad. Y somos sensibles a la aceleración debido a la inercia. La inercia es la tendencia de cualquier cuerpo, incluyendo los nuestros, a mantener su velocidad actual, su estado actual de movimiento. Entonces, mientras andes con una velocidad constante, tú no vas a sentir nada. Pero si te cambian esa velocidad, ahí uno siente algo. Ese cambio de velocidad, como ya lo hemos comentado, se cuantifica mediante la aceleración. Si la aceleración es grande, lo sientes. Si la aceleración es pequeña, no vas a sentir nada, que es el caso de acá. ¿Consultas? ¿Dudas o algo que no haya quedado claro? No, profe, todo claro. Ok. Miren, les propongo otro problema aquí. Este ya tiene un poquito de datos menos conocidos. Calcule la rapidez tangencial velocidad angular y aceleración centrípeta de la Tierra en su traslación alrededor del Sol. ¿Qué datos necesitarían ustedes para hacer cualquier cálculo de los que están aquí? ¿Qué datos necesitan? El radio de la Tierra. Más que el radio de la Tierra sería el radio de la órbita. De la Ah, órbita, pero sí, es un radio, efectivamente. No es obligación que ustedes se lo sepan. Si nadie está obligado a saberse el radio, digamos, la distancia media entre el Sol y la Tierra. Y como nadie está obligado a sabérsela, yo aquí se los doy. Lo acabo de buscar, es 149.597.870 kilómetros. Ese es el radio medio. Ya, si ustedes quieren esto ya inmediatamente escribirlo en metros, aquí yo me salté un número y esto ya queda en metros. ¿Cuánto es el periodo de traslación de la Tierra? Démenlo en alguna unidad que ustedes se sepan, en cualquiera. 31.557.600 segundos. ¿Me lo repites, profe? 31 millones. 557.600 segundos. Muchas gracias. Que esto es lo que ocurre cuando ustedes transforman un año a segundos, ¿ya? En ese caso fueron 365 días. Si ustedes transforman 365.25, que es el valor un poquito más exacto, les da levemente diferente, pero la diferencia de hecho va a ser del orden de un 0.25%, así que no es grave en este caso. Muy bien, entonces con eso ustedes ya tienen todos los... Y vamos a suponer de que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es un círculo, ¿ya? Como yo se los comenté alguna vez, el movimiento es en realidad una elipse, pero es una elipse de tan baja excentricidad que es casi un círculo. Entonces con esto calculemos primero la velocidad angular.
Velocidad angular. Dado que tenemos el periodo, podemos calcularlo como 2pi radianes dividido por el periodo. O sea, 2pi radianes dividido por este tremendo número que estaba aquí. Y aquí ustedes ven que la respuesta les va a quedar en radianes por segundo. Veamos cuánto da. Nuevamente voy a sacar la calculadora aquí para que lo veamos todos. Entonces, numerador, 2pi dividido. En el denominador hay un solo número, así que no es necesario que coloquemos paréntesis. Y esto nos da un número bastante bajito. Pueden ver que son del orden del final 2 por 10 elevado a menos 7. Radianes por segundo. ¿Ya? Si ustedes no ven el... Perdón, ups, creo que cerré la calculadora. Denme un segundito para volverla. Ya, ¿pueden ver la calculadora o no, cierto? Sí, profe. Pueden ver de que aquí dice 1.99, por eso lo aproximé a 2. Y aquí está también la potencia, dice por 10 elevado a menos 7. Esa es la notación científica, ¿vale? Entonces está la velocidad angular. Tenemos uno de los datos. Velocidad tangencial. Pueden calcularlo como 2pi r dividido por el periodo, o aprovechando que ustedes aquí ya tienen la velocidad angular, pueden calcularla directamente como omega por r. O sea, 2 por 10 elevado a menos 7 radianes por segundo, multiplicando al radio, que eran esta inmensa cantidad de metros. Así que si todo esto lo colocamos en la calculadora y lo multiplicamos entonces por 149,597,870,700, si es que no me he equivocado en ningún dígito al ingresarlo a la calculadora, esto da, fíjense, 29.785 metros por segundo. O sea que la Tierra se está moviendo alrededor del Sol a 29 kilómetros por segundo. Una cantidad no menor. Ahora vamos con la aceleración centrípeta. Hay dos formas de calcularla, ya sea omega cuadrado por r o rapidez tangencial al cuadrado dividido por r. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Cualquiera de las dos debería darles en realidad el mismo resultado. ¿Ya? Si nosotros usamos la primera, ¿ya? Omega al cuadrado por r, tendríamos que usar omega, que era 2 por 10 a la menos 7 al cuadrado, multiplicado por el radio, que serían 149,597,870,700. Y nuevamente da algo minúsculo. 5.98 es aproximadamente 6 por 10 elevado a menos 3. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refería esa e y ese al cuadrado de la calculadora? Esa es la e que está aquí. Sí. Esa e significa por 10 elevado a. Ah, ya.
Entonces 2e menos 7 significa 2 por 10 elevado a menos 7. ¿Ya? Y Y eso al ese cuadrado. y ese cuadrado que es la velocidad angular al cuadrado. Ah, ya. Gracias. Por nada. Ahora, si ustedes no entienden qué significa esto por 10 a la menos 3 en cuanto a número, piensen que esto es lo mismo que decir 5,98 y que de aquí corremos la coma hacia la izquierda 3 veces. 1, 2, 3. Aquí va la coma. O sea, pueden darse cuenta que el número es bastante chico. O sea, a pesar de que la Tierra se está moviendo a casi 30 kilómetros por segundo en el espacio, la aceleración centrípeta es ínfima. Por eso tampoco nos damos cuenta de ese movimiento. Y sin embargo, ese movimiento es el que da lugar, entre otras cosas, a las estaciones del año y a prácticamente toda la vida que conocemos en la Tierra. Si ustedes lo calculan de esta otra forma, les debería dar el mismo número o uno muy similar. La diferencia podría ser solamente un tema de redondeo. ¿Consultas o algo que no se haya entendido del cálculo? Profe, una consulta, ¿el periodo siempre hay que transformarlo a segundos? Recomendablemente sí. Porque para la velocidad no es un gran problema, porque si no calculas el tiempo en segundos, te va a quedar la velocidad tal vez en metros, en kilómetros por hora, ¿ya? Pero para la aceleración va a ser un tema. Porque ahí te van a mezclar segundos con horas, o segundos con años. Entonces mejor transformen a segundos. Ah, ya entendí. Profe, ¿podría explicar de nuevo lo de velocidad angular? ¿Cómo lo sacó? Es que se me cortó. Ya, no hay problema, este también, en caso que a alguien más se le haya cortado. Nosotros conocemos los datos de una vuelta entera, ¿cierto? Conocemos que el tiempo en dar una vuelta entera son esta cantidad de segundos, 31.557.600 aproximadamente. Ahora, para calcular la velocidad angular en un movimiento circular uniforme, que es como estamos aproximando el movimiento de la Tierra, sería el ángulo completo de una vuelta, o sea, 2 pi radianes, dividido por el periodo, que sería en esta cantidad de segundos. Y aquí es solamente cosa de hacer el cálculo. Si ustedes colocan 2 pi dividido por ese número, aparece 1.99. Yo lo aproximé inmediatamente a 2 por 10 elevado a menos 7. O sea que cada segundo está avanzando realmente menos de 1 grado. Eso permite entender un poco la magnitud de estas distancias. Uno tal vez al Sol lo ve muy cerca, pero en realidad está bastante lejos. ¿Consultas o algo más que no se haya entendido? Pregunta del chat, ¿el 2pi podemos ocuparlo en la calculadora aunque esté en grados? Sí. Les cuento aquí cuándo es que ustedes tienen que tener cuidado. Cuando ustedes usen cosenos o senos o tangentes, cualquier función trigonométrica, ahí ustedes tienen que tener cuidado si la calculadora está en grados o en radianes. ¿Ya? El 2pi, así, si no está dentro de ningún coseno, de ningún seno, ninguna tangente, pueden ocuparlo independientemente de cómo esté la calculadora. ¿Ya? Si está en un seno, ahí tengan cuidado. Seno de pi, radianes, debería ser 0. Entonces tengan cuidado. El problema es siempre cuando uno usa senos y cosenos o tangentes. Si no lo ocupan, da igual. Profe, ¿y cómo lo cambiamos a radianes? Ahí depende de cada calculadora. Esta calculadora en particular se van donde dice mode, y ahí aprietan hasta que lleguen a esta pantalla, deg, gra, rad y gra. Deg son los grados sexagesimales, los que nosotros trabajamos, los de entre 0 y 360 grados, ¿ya? Así que si ustedes quieren la calculadora en esos grados, aprietan ahora el 1. Si la quieren en radianes, aprietan el 2.
no traten de no usar nunca el 3. Los GRA son unos grados diferentes. Los GRA son grados en los cuales dividen la circunferencia en 100 de esos grados. Tal vez en la marina se ocupan esos grados, pero al menos en física nosotros no los ocupamos a ocupar. Así que ustedes sepan mejor bien cómo transformar para grados y para radianes. ¿Ya? Ok, bueno, y ya como para ir finalizando, voy a hablar un poco de lo que se viene mañana. Mañana ya vamos a comenzar a hablar sobre el movimiento circular acelerado, ¿ya? Porque todo esto que estamos viendo aquí es movimiento circular uniforme. En el movimiento circular acelerado, todavía la trayectoria sigue siendo un círculo. Pero ¿qué es lo que cambia ahora? La rapidez tangencial y la velocidad angular ya no son constantes. Por eso que ahora deja de ser un movimiento circular uniforme, porque ahora la rapidez, tangencial y angular, ninguna es constante. ¿Sigue existiendo la aceleración centrípeta? Sí. La aceleración centrípeta sigue siendo la rapidez tangencial al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, o también sigue siendo la rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio. Esto aún sigue. Lo que pasa es que como omega y b ahora van a cambiar en el tiempo, esta a sub c también va a cambiar en el tiempo. Esa es la diferencia. Y ahí es donde también aparece el concepto de aceleración angular. A la aceleración angular nosotros aquí le vamos a llamar alfa. En el caso de aceleración no angular, aceleración en un movimiento tridimensional, bidimensional, ¿cómo ustedes definen aceleración? La tasa de cambio del vector el vector de- de velocidad. el vector Aquí. velocidad, ¿cierto? Entonces, en general, aceleración es la tasa de cambio del vector velocidad. En el caso de aceleración angular, también va a ser una tasa de cambio de una velocidad, pero en este caso de la velocidad angular. Entonces, la aceleración angular es la tasa de cambio de la velocidad angular a medida que pasa el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos el paralelo con las ecuaciones de la cinemática, nosotros también tendríamos que decir que la
aceleración angular vendría siendo la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Como ya les he dicho en varias ocasiones, aquí en este curso nosotros no vamos a calcular derivadas, pero ¿eso qué significa? Significa, sí, la derivada que es una pendiente, o sea que en un gráfico de omega como función del tiempo, alfa es la pendiente del gráfico. Y ya nosotros mañana vamos a hablar del caso cuando alfa es una constante. Eso lo vamos a ver mañana. Ok, esa sería la clase por hoy. Hasta entonces, ¿alguna consulta antes de finalizar? De cualquier cosa que hayamos visto en la clase o del curso. Profe, ¿Sí? ¿en qué parte de este material de ahora que nos hizo ocupamos la W por la R? Ahí está la W. Sí, que yo tengo anotado acá que cuando calculamos la velocidad era 2pi por R dividido en el periodo, o lo otro era la velocidad angular por R, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que velocidad angular es 2pi por R, perdón, 2pi dividido por el periodo, ¿ya? Sí, Pero eso en un movimiento circular uniforme. ¿Ya? Esto de aquí es aceleración centrípeta, ¿ya? Son cosas diferentes. Ahora, en las diapositivas, seguramente ustedes no ven la letra W, sino que ven en realidad la letra omega, que se parece más a esto que estoy tratando de escribir aquí. No sé si eso responde la pregunta o faltó algo ahí. no, está bien, muchas gracias. Ok. Bueno, si no hay más consultas, nos encontramos mañana entonces. Recuerden, pónganse al día con lo que no haya quedado bien aprendido del control. Aprovechen que ustedes pueden ver las respuestas correctas y traten de rehacer el control en el fondo. Traten de llegar a las respuestas correctas y si no consiguen, pregunten. Lo ideal es que ustedes entiendan bien los conceptos antes de continuar avanzando en el curso. Muy bien, dejamos la clase de hoy hasta aquí, nos encontramos mañana.